Hoy vamos a hablar del Egipto actual, último programa de la serie. La vez pasada habíamos visto la grandeza y el significado de la figura de Gamal Abdel Nasser. Hoy vamos a ver a un hombre no menos grande de otra manera, Anwar el-Sadat. Nasser va a morir en 1970, el 28 de septiembre de 1970, dejando una estela de grandeza y un imaginario muy poderoso en su pueblo. Pero el proyecto de panarabismo no se pudo consolidar. Y no se pudo consolidar porque no hubo un acuerdo entre el núcleo de donde el cual iba a irradiarse. Nasser quería que fuera desde el Cairo. Assad quería que fuera desde Damasco. Yemen quedó en la mitad de los dos. Yemen, que era el otro de la República Árabe Unida de la RAU, fue en ese momento, hubo un golpe de Estado contra la fracción del poder que estaba en el poder de parte del Baas de los panárabes y una rebelión de parte de las fracciones islámicas que se convirtieron en una guerrilla permanente y duraron metidos en mucho tiempo en una guerra civil al país de Yemen. Entonces, el proyecto del panarabismo, que era redefinir las fronteras con criterios árabes, con un destino árabe, no se pudo consolidar porque no hubo un acuerdo sobre las fuerzas gravitacionales que lo iban a regir de ahí en adelante. El proyecto del panarabismo estaba articulado también alrededor de la guerra contra Israel. La última de las guerras contra Israel va a ser la guerra del Yom Kippur, y esa guerra le va a tocar a Anwar el-Sadat. Esa guerra del Yom Kippur, habíamos hablado que Yom Kippur significa expiación, es la fiesta judía de la expiación, cuando los israelíes recuerdan en los tiempos de Moisés, en el momento en que Moisés subió a recibir las tablas de la ley, y el pueblo, desesperado y desorientado, creó un becerro de oro y cometió idolatría, cosa que es imposible dentro del pacto que Yahvé hizo con su pueblo. Y al regresar Moisés con las tablas de la ley, ellos sienten un arrepentimiento muy grande y empiezan lo que se va a llamar la expiación, es decir, un recogimiento y una pedida de perdón por haber cometido la idolatría mientras él estaba forjando las tablas de la ley mosaica. Cuando se está celebrando el Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, se produce un ataque absolutamente rotundo, pero rotundo. Esta va a ser la primera guerra electrónica, esta va a ser la primera guerra con misiles, esta va a ser la primera guerra parecida a lo que son las guerras modernas. Y esa guerra, en un principio, empiezan ganando los países árabes porque el ataque es sorpresivo y logran entrar hasta las bases de Israel. Pero después Israel contraataca y llega a las bases de los países árabes. Finalmente, esta guerra va a ser una guerra bravísima, pero aquí hay una diferencia fundamental. La diferencia es que aquí los árabes ya tienen el embargo petrolero, ya han generado la crisis energética, ya han recuperado el control sobre los precios del petróleo, ya han empezado el gran embargo y la subida de los precios que pasó de 50 centavos de dólar barril a 30 dólares barril en una semana. Ya ese viraje que va a marcar toda la década de los 70 está dado. De esa manera, los países árabes tienen una herramienta de su lado que nunca antes tuvieron, el control del petróleo. Por eso esta guerra no puede dejarse salir de madre, no puede permitir que se desborde, porque el petróleo está de por medio. La Guerra Fría había utilizado los anteriores conflictos para nutrirse dentro de su estrategia vampira de consolidarse y crecer a partir de los conflictos de los otros pueblos. Pero aquí, cuando estamos hablando de petróleo, estamos hablando de palabras mayores. Entonces hay un momento en que los llaman a apaciguarse
porque dicen, bueno, no muchachos, bueno es que se agarren porque entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética pueden seguir trazando su ajedrez geopolítico, pero no se nos puede ir la mano, porque resulta que si en un embargo petrolero se pone en juego toda la sociedad industrial, esto ya es de otro tamaño. Entonces esta guerra queda en tablas. Y habíamos hablado como un poco parecida a la batalla de Kadesh, cada quien reivindica que la ganó, pero el resultado no fue tan claro desde que cada quien reivindica que la ganó. Entonces los egipcios dicen que ellos la ganaron, que no perdieron territorios. Los israelíes dicen que ellos salieron airosos de la guerra del Yom Kippur. No hubo una victoria clara, cada cual tiene una interpretación de esta guerra, pero esta guerra nos lleva a un tope distinto de todos los demás conflictos, porque en los demás conflictos Israel había ganado de una manera contundente o hubiera desaparecido. Entonces ganó en el 48, tomó territorios en el 56, luego en el 67, que fue la guerra más tormentosa de todas, que fue la de los 6 días, la de los territorios ocupados, y luego viene este episodio del 73. Después de la guerra del Yom Kippur, que fueron 3 semanas pero feroces, con toda esta cantidad de misiles, con armamentos electrónicos, con una nueva forma de hacer la guerra, que es como se está haciendo actualmente, pues digamos, con todo el horror moderno. Después de esto, Anwar el-Sadat se pone a reflexionar. El tipo fue el guerrero, el tipo, digamos, dirigió la batalla, sucedió a Nasser después de su muerte, y es un personaje muy sorprendente, Anwar el-Sadat, porque nadie se imaginaba que fuera tan grande. Como vicepresidente nadie le paraba bolas, nadie le había dado la grandeza. Kissinger diría después que en esta ocasión se había equivocado rotundamente porque no se había imaginado nunca la grandeza de un hombre como Sadat y lo sorprendió. Nadie se imaginaba la talla de este tipo y el perfil que había dejado Nasser era un perfil verdaderamente alto, así que salir con un cuento después de Nasser estaba difícil. Anwar el-Sadat se sienta a pensar y se pone a pensar lo siguiente. Egipto ha encabezado todas las guerras. Egipto ha creado las coaliciones. Egipto ha liderado el panarabismo. Egipto se ha convertido en el faro del mundo árabe, en el adalid del mundo árabe. Egipto ha encabezado todas las guerras y muchos lo han dejado en la estacada, como pasó con Irak. Muchas veces, porque como el panarabismo es un proyecto fundamentalmente de Siria, Egipto y Yemen, pero también tiene su fracción en Irak y también tiene su fracción en Libia, entonces las tensiones internas hicieron que muchas veces no se cohesionaran cuando tendrían que hacerlo, pero vayan o no vayan los que sean, Egipto siempre estuvo en la primera línea, Egipto siempre encabezó todo. Entonces Sadat se pone a pensar y dice, bueno, ¿y qué hemos ganado? Tiempos y tiempos de guerra, mucha gente sacrificada por estas guerras feroces y totales. No hemos conseguido nada, hemos perdido territorios, grandes cantidades de desplazados, gente que no ha podido volver a pedazos de Egipto que perdimos, ya han perdido el Sinaí, ya habían perdido Gaza. Pues mejor dicho, a la final a nosotros, como ¿qué nos va? Metidos de adalides del panarabismo y metidos de punta de lanza de todos los árabes en las guerras contra Israel. ¿Cuál es el beneficio a largo plazo del pueblo egipcio? ¿Qué cantidad de recursos que se necesitan para desarrollar este país se han ido en ese montón de guerras? Cantidad de dinero en estos armamentos, cantidad de inversión de energía en todas estas guerras, y como para qué, a ver, ¿qué hemos hecho nosotros así como que uno diga, mira tú? También pensó, las guerras se ganan es en Washington, porque es que finalmente allá es donde se definen los términos en los cuales quedan las negociaciones. Nosotros desde aquí nos damos la garra, pero tampoco terminamos definiendo en últimas el destino de esta región, porque no se está definiendo acá, se define en Washington. Entonces, de pronto, ¿será que la guerra eterna no da resultado? ¿Será que la guerra tiene límites? ¿Será que la guerra no es la solución última a los conflictos humanos? La guerra se ha venido glorificando a lo largo de la historia. En el siglo XIX nadie pensaba que nada se pudiera conseguir seriamente por un medio distinto de la guerra.
y las guerras mundiales pues habían sido azotes. Entonces hay un momento en que a Anwar al-Sadat se le ocurre la idea de pensar que la solución militar no es la única posible. No solamente no es la única posible, sino que se agota, que hay un momento en que la guerra se agota, en que la solución militar llega a volverse un círculo vicioso en el cual no se resuelve nada, que la lógica de la retaliación tiene límites y que los pueblos no pueden durar indefinidamente en estos círculos viciosos de destrucción, guerras y retaliaciones, porque entonces no despegan ni van para ninguna parte. Ahí está la grandeza del pensamiento de Anwar el-Sadat, entender que la guerra no necesariamente es la política por otros medios, sino un factor de destrucción perpetua de los pueblos. Entonces dice, Egipto, lleno de gloria, de heridas y de miseria y cantidades de vidas sacrificadas, hay que darle un rumbo diferente a este país. Y él es el arquitecto de la paz del Medio Oriente, y el día que haya paz, cuando quiera que eso llegue, y por todas las diferentes estadios de paz que va a haber en la región, será por el pensamiento de Anwar el-Sadat, porque él es el hombre que ideó este viraje de la historia. Entonces él va a empezar, dice, voy a sacar a Egipto de todo este montón de guerras, y voy a empezar con un esquema que se llama paz por territorios. Ese esquema, el primero que lo va a aplicar es Egipto, primero y principal. Egipto va a decir paz a Israel, al mismísimo Israel, alrededor del cual se cohesionó como enemigo común el panarabismo. Entonces, el hacer la paz con Israel tiene unas implicaciones de un tamaño que uno no se imagina. Lo primero es reconocer la existencia del Estado de Israel. O sea, la consigna esta atroz de echar a los judíos al mar y toda esa enemistad como ideología tiene que dejarse de lado para llegar a pactar con Israel. Entonces, la palabra de Sadat es renuncio al panarabismo. La renuncia al panarabismo significa darle la vuelta a la página de la historia, que había escrito ni más ni menos que Nasser y que había sido el imaginario más importante de toda la década de los 50. A cambio de el Sinaí y a cambio de la paz. Y le voy a proponer esto a los egipcios para que prosperemos y salgamos adelante como nación, porque nosotros hemos puesto el pechito por todo el mundo. Este pechito ha recibido íntegras todas las balas, las de Palestina, las de todas. Ellos consideran que se metieron en un montón de guerras por Palestina y luego por ellos, y que han estado, digamos, de protectores del mundo, pero que ¿quién los ha protegido a ellos? ¿Quién ha velado por ellos? O sea, pensando como egipcio. Anwar el-Sadat piensa como egipcio. No, digamos, no como un líder del tercer mundo, sino como un líder egipcio, como un gobernante específicamente egipcio, y como tal actúa. Y va a hablar con uno de los guerreros más guerreros de toda la historia, uno de los personajes más comprometidos en las guerras de Israel, que va a dar un viraje también que se llama Menahem Begin. Y Menahem Begin es de los que estuvo en el Irgun y en el Likud, y va a hablar con él. En los tiempos de Jimmy Carter. Pero esto de Jimmy Carter es que es clave, porque esto no se puede hacer en otros tiempos, porque solo personajes como él pueden dar un espacio político que le dé la viabilidad a este viraje de la historia. Esto no se puede hacer en tiempos de Bush, esto no se puede hacer en tiempos de Reagan, esto no se puede hacer en tiempos de Nixon, porque es que resulta que aquí tiene que estar una coyuntura distinta. Carter también es un hombre subestimado por la historia, porque él tuvo la apertura mental de permitir esta geopolítica, y eso hizo posible el esquema que algún día llevará el pensamiento de Sadat en forma de la paz a toda la región.
Jimmy Carter tuvo el descalabro de la crisis de los rehenes en Irán. Y ese descalabro, esa operación fallida, esa operación en la que no se pudo rescatar a los rehenes, pero en cambio se complicó mucho más la coyuntura del secuestro de estos rehenes en Irán, le dio un desprestigio político más allá de sus aciertos. Y fue mirado y medido por la historia, por lo menos en su momento, fue por la crisis de Irán y no por la mediación de los acuerdos de Camp David. Y los acuerdos de Camp David son el esquema de la paz en el Medio Oriente. El esquema funciona de la siguiente manera. El eje es paz por territorios. Entonces la idea es cómo desentrabar toda la guerra del Medio Oriente. Lo primero que hace es que si se sale Egipto como es el Adadid, el líder, si Egipto dice renuncio al panarabismo, el panarabismo queda huérfano porque Egipto es su papá, como es el padre del proyecto. Entonces, en ese momento, la causa del panarabismo queda atomizada y los demás pueblos no van a tener la capacidad de liderazgo para retomarla. Porque además el punto de cohesión, como era el Estado de Israel, el no reconocimiento de la existencia del Estado de Israel, si Egipto reconoce la existencia del Estado de Israel, se compromete a no atacarlo e idea un plan de paz, el proyecto panárabe pierde su esencia política. El ataque de Yom Kippur y Begin ha sido uno de los protagonistas de todas las guerras de Israel. Entonces son dos personajes que se han encontrado en los campos de batalla y que han guerreado hasta las últimas consecuencias, que ahora se van a encontrar para hacer la paz bajo la custodia, geopolítica de Jimmy Carter. Esto nomás es uno de los procesos históricos más inimaginables tiempo antes de que se hubiera podido presentar, porque la historia también da sorpresas y en la historia también pueden pasar cosas que cambien totalmente el viraje de un pueblo que aparentemente tenía un rumbo del que no pensaba retornar y le den otras posibilidades. Entonces, a partir de Camp David, a partir de estos acuerdos de la paz, ya todo el proyecto histórico de Egipto cambia de eje y por lo tanto todo el Medio Oriente va a cambiar de eje porque Egipto es el punto gravitacional de la región, es el punto de mayor peso y densidad histórica y de importancia geopolítica de ese Egipto por todas las capas de historia que lo componen. Al renunciar al panarabismo, el panarabismo queda huérfano, Egipto queda ya en otro proceso. La renuncia al panarabismo produce la idea para quienes se comprometieron visceralmente en esa causa, quienes tuvieron muchas personas vinculadas a esa causa y tuvieron muchas personas que murieron por esa causa, van a considerar que la renuncia del panarabismo va a ser una traición imperdonable de parte de Sadat, porque cuando se logra un proceso de paz siempre hay fracciones que consideran que esa paz no tendría que haber sido ni siquiera planteada. Esto es una característica de todos los procesos de paz. Entonces, en el momento en que Anwar el Sadat firma los acuerdos de Camp David, va a firmar, como en el futuro lo hará otro hombre de su misma grandeza, que era ni más ni menos que Rabin, su sentencia de muerte. Y he aquí uno de los dramas más terribles de los hombres que hacen la paz en los pueblos, que saben que van a morir en el intento y están dispuestos a hacerlo por una causa que consideran superior a todas, la paz. Él sabe lo que está haciendo y lo que eso implica y las transformaciones que eso va a surgir para su pueblo y la manera como eso riñe contra un legado legendario que todo el mundo considera uno de los imaginarios más importantes del Egipto moderno. Pero dice, mire, pero es que nosotros de la gloria de este imaginario tan brillante no podemos vivir, de eso no se come. Lo que hay es que sacar este país adelante, lo que hay es que, abrir una ventana hacia Occidente que nos permita relacionarnos en un contexto que no sea bélico, porque es que si la guerra fuera contra Israel ya de por sí sería bien complicada, pues que la guerra es contra Estados Unidos, que es el que está detrás de Israel por la geopolítica de la Guerra Fría. Entonces, eso no se va a ganar, esta guerra no se va a ganar.
Entonces él dice, pues sí, mucha la gloria, mucha la dicha, muy tremendos, muy valientes, mucho lo tremendos. Pero, ¿qué hacemos? De eso no se come y este pueblo ya no le cabe una gota de sangre más derramada porque es muchísima y los ejércitos por todas partes, porque el panarabismo como era un proyecto global de la región, pues entonces había ejércitos egipcios en Yemen interviniendo para apoyar el régimen y había ejércitos en todas partes. Entonces esto era un desgaste y un costo político altísimo, altísimo para Egipto. Y a cambio de los acuerdos de Camp David le devuelven el Sinaí, cosa que es una maravilla porque el Sinaí es de toda importancia. Entonces, cuando le devuelven el Sinaí, en ese momento ya empieza a operar el criterio de paz por territorios y empiezan, digamos, lo que ellos van a sugerir, van a proponer como esquema de paz, ellos son los primeros que lo van a cumplir y es en Egipto donde empieza el esquema de paz por territorios, porque es con la devolución del Sinaí y la renuncia al panarabismo que se da el primer pilar de la paz. Esto le va a costar a Anwar el Sadat el que en una reunión pública, en un acto presidencial, delante de una cantidad de asistentes porque el acto era al aire libre y con 4 filas adelante que lo estaban escuchando, un atentado lo vuele en pedazos con las 4 filas de personas que estaban adelante en un episodio de esos que nadie se puede imaginar que pasaran, pero pasaron. Entonces, la muerte de Sadat pone en una, digamos, en una encrucijada y da la dimensión del precio de la paz. Sadat lo sabía. Sadat además tenía toda clase de anécdotas. Él decía que con los norteamericanos era muy difícil negociar, hay veces porque con pueblos tan recientes era muy difícil conversar. Sí, pues claro, para ellos eran pueblos recién llegados a la historia, esta gente que es tan milenaria. Entonces, en ese momento, él toma el timón de Egipto y le da otro rumbo. Y cuando lo tiene en otro rumbo completamente diferente, lo matan. Pero ya había cumplido lo fundamental, y era sacar a Egipto de las guerras. Al sacar a Egipto de las guerras, Egipto empieza a entrar en un proceso en el cual se recupere de un esfuerzo bélico tan continuo como el que ha tenido, y empieza, digamos, a disfrutar de una prosperidad, y empieza a tener ya un rumbo en la historia menos dramático y menos terrible que el de todas estas guerras que ha liderado y ha llevado hasta las últimas consecuencias, descubriendo en las últimas consecuencias que detrás de todo ese esfuerzo no había ni una victoria ni una recompensa real para los egipcios. Entonces va a subir la figura de Hosni Mubarak. Hosni Mubarak no le va a dar la talla ni a Sadat ni le va a dar la talla a Nasser, pero le toca un periodo en el que por lo menos se puede dar una salida de prosperidad a Egipto. Entonces, al terminar con las guerras, en el momento en que se acaba esta pugna permanente con Israel, empieza la paz. Y al empezar la paz, regresa el turismo. Y al regresar el turismo, empiezan a abrirse de nuevo las puertas de la egiptología, porque es que con esta mano de guerras, ¿quién puede ir a mirar cositas por allá si estaban disparando artillería para un lado y otro? Entonces ahora, con la paz, se puede volver a visitar Egipto y esto sí queda muy chusco. Entonces, al poder volver a visitar a Egipto, los faraones son los primeros beneficiados porque se continúa lo que había quedado interrumpido por las guerras, y es todo el estudio de la egiptología. Entonces empiezan a llegar los egiptólogos cada vez en más y más cantidades. Los de la National Geographic y el Discovery Channel se instalan a vivir allá, porque no hemos dejado de saber de ellos desde entonces, y allá en Karnak, en Luxor, en Edfu, en Komombo, en Tal el Amarna, se van a situar toda la fascinación y el conocimiento, y todo lo que sabemos se ha podido incrementar muchísimo en los últimos años por el proceso de Camp David. El proceso de Camp David le dio a Egipto la oportunidad de abrir una puerta hacia Occidente y de establecer un equilibrio entre sus vecinos
que le diera una posibilidad distinta en el curso de los acontecimientos de la geopolítica que ellos tienen. Entonces empiezan a llegar los egiptólogos, se retoma la historia donde se había quedado y empieza a descubrirse muchísimo más, y lo que falta. Entonces los faraones pueden seguir ejerciendo ese truco tan supremamente increíble que es atrapar en la fascinación a los seres del futuro, para que mantengan aquello por lo cual se había hecho todo, la inmortalidad. Entonces los faraones empiezan a vivir de nuevo, y las estatuas de Ramsés a destaparse, y todos los templos y todo empiezan a convertirse en lugares más que de visita, de peregrinación hacia un mundo donde existían tales y tan complejas alternativas espirituales que los seres de hoy no podemos menos que admirar, entre otras cosas, por no tener y por no existir en la actualidad ninguna posibilidad de la complejidad, de la altura espiritual y de la grandeza del Egipto faraónico. Digamos, la sensación que tienen de pasado no es solamente por lo antiguos, sino porque no hay civilizaciones en la actualidad que le den la talla a los antiguos faraones. Entonces, el Egipto faraónico está divinamente. No lo habitan los seres de carne y hueso que lo hicieron posible, pero su espectro, su maravilla y su grandeza se mantiene intacta y está divinamente. El Egipto islámico, que es otro de los Egiptos importantísimos, sigue siendo en la actualidad Egipto un país musulmán. Hay una fracción que se llaman los hermanos musulmanes, que es una fracción extremista y que está, digamos, en consonancia con las tendencias fundamentalistas que se han visto recrudecidas en las últimas épocas como una de las formas de reacción contra las políticas de Occidente y que asestan golpes graves de vez en cuando. Eso es una latencia de conflicto que hay ahí, es una parte. El Islam, el Egipto como país islámico, es un Egipto tolerante, cosmopolita, de los más abiertos, de los más interesantes, porque permite toda la riqueza de esa civilización, todo el gusto de la grandeza del mundo islámico, de una manera que los occidentales se pueden asomar a él, porque ese componente de esquina de Oriente y Occidente que tiene Egipto, permite que el sabor oriental sea todo lo milenario, lo refinado y lo exótico y lo maravilloso que siempre ha sido, pero que sea de alguna manera asequible a los occidentales, porque es un país que maneja ambos códigos, los códigos de Oriente y los códigos de Occidente. Desde el viraje de Anwar el Sadat, Egipto va entrando en contacto con Occidente sin perder jamás su carácter egipcio. Entonces el Islam de Egipto, la llamada a la oración, los minaretes, las grandes mezquitas, siguen enseñoreándose como en los tiempos más maravillosos del Califato del Cairo, y la ciudad de Al-Cair sigue siendo hoy una ciudad esplendorosa. Tiene 20 millones de habitantes, la ciudad más grande del África. Es uno de los pueblos más asombrosos. Está lleno de mezquitas de un tamaño colosal, y en las mezquitas se ven también en las afueras la fortaleza de Saladino. Todas las capas de la historia están registradas en el Cairo. Se ven las estatuas de Ramsés II, gigantescas por las calles, grandes avenidas modernas del proyecto de Nasser para hacer de Egipto la puerta de los países del tercer mundo hacia una alternativa histórica digna. Se ven las fortalezas de Saladino, recordándonos que él fue el señor del imaginario de lo que sería el mundo árabe y que los egipcios son árabes por él. Entonces, el Islam mantiene el vigor, la riqueza, la fe. Ahora, por supuesto, es muy devoto porque los egipcios son un pueblo místico. Asumen todas las religiones con una fe, con una devoción, con un cariño. Ellos le tienen cariño al Islam.
y es con el mayor amor con que ellos profesan la fe de Alá. Entonces, su ser musulmán es un ser afectuoso. Su ser copto, porque también ellos son los cristianos coptos, y el cristianismo copto fue durante mucho tiempo el punto de identidad de los egipcios. En todos los tiempos que los acudieron a ellos, los coptos mantenían lo que era específicamente egipcio y se reivindicaban descendientes directos de la era de los faraones. Ellos mantienen ese legado, esos hilos de la historia, y son un poder importante. No son muchos en número, pero son muy fuertes y muy importantes dentro de la sociedad egipcia. Y la tolerancia que entre cristianos y musulmanes quedó después de las cruzadas, porque ambos se sintieron por igual agredidos por los francos, se ve de la manera en que las iglesias y las mezquitas coexisten en todos los rincones, y en que el barrio copto es uno de los lugares más fascinantes de la ciudad del Cairo. Y en el barrio copto está la iglesia de San Sergio y están las catacumbas donde la Sagrada Familia se refugió en el momento en que estaba huyendo de la persecución en Jerusalén. Entonces, recorrer el Cairo actualmente es atravesar todas las etapas de la historia, es ir al barrio copto, es ver las grandes avenidas, es ver las estatuas de Ramsés, las gigantescas mezquitas, la fortaleza de Saladino, y cada una de estas representaciones monumentales es una huella de todo lo que Egipto es. En las grandes avenidas está representado el panarabismo. En las estatuas de Ramsés, el mundo faraónico. En las gigantescas mezquitas y la llamada a la oración 5 veces al día, está representado el Islam. En los zocos gigantescos, la tradición de un pueblo comerciante que toda la vida ha visto pasar por sus arenas las rutas de muchísimos pueblos. En las iglesias, el mundo de los coptos, y en el barrio, cada uno de estos pedazos de esta ciudad gigantesca, es una huella de cuántos egipcios hay, hay muchas capas. Saliendo de la gigantesca y maravillosa ciudad están las pirámides, y las pirámides se yerguen majestuosas sobre una ciudad que cada vez crece más y amenaza con tragarlas. Y fuera de la ciudad se ve algo que es mucho más grande que una ciudad de 20 millones de habitantes, mucho más grande que todos los pasos de las civilizaciones que estos pueblos han visto, mucho más grande que todo lo que ellos han construido. El desierto, las arenas del desierto se yerguen como columnas, atravesando la ciudad del Cairo y dándole un tono amarillento que es permanente y en el cual cualquier color no dura media hora porque la arena lo tapa. La arena es más grande porque el Sahara es más grande que todo lo que se ha inventado el hombre, y sus arenas cubren como columnas la ciudad más grande del África. Entonces Egipto queda en el norte del África, y eso lo hace parte del mundo norafricano y del mundo del Magreb, y en esa medida lo instala dentro de una realidad africana. Egipto, como siempre, y la parte nubia es la parte donde se dan límites el mundo del Islam con el comienzo del mundo africano, y su límite con Etiopía lo pone en contacto con civilizaciones muy antiguas y diversas, y de todas esas civilizaciones Egipto tiene partes. Sus límites con el Sudán en la Nubia lo profundizan en el corazón de África. Sus límites con el África del Norte le dan un destino magrebí que lo emparentan con todas las diferentes vicisitudes que les pueda pasar a la gente norafricana. Su bisagra con el punto del Medio Oriente lo hace fundamental en la geopolítica de la región. Su peso específico en el mundo árabe lo hace un líder permanente de una importancia colosal, aunque ya no sea el faro del proyecto, sigue siendo uno de los puntos de gravitación más importante del mundo árabe. Desde el punto de vista islámico, el califato, que fue Cairo, sigue siendo, digamos, uno de los focos del Islam. Entonces, esta cantidad de pueblos que vimos formarse a lo largo de los milenios
están vivos, presentes, vibrantes, en una sociedad magnífica, compleja, sofisticada, refinada, piadosa, llena de fe, cosmopolita, eterna. Han visto pasar miles de soles, miles de pueblos, miles de historias, y toda la gente de la tierra va a verlos cada rato. Conocen personas de todas partes del mundo y son uno de los representantes de la riqueza de las sociedades humanas. El Egipto actual es apasionante porque conserva todas las riquezas de su antigüedad y toda la pujanza de su mundo actual. Son un país islámico, pero viven de las estatuas. En un país, en el Islam son improhibidas las imágenes, pero por el turismo viven de todas las estatuas y las leyendas del mundo de los faraones, y de esa manera las imágenes son los que les dan a ellos de comer, a la mayoría de ellos, en una increíble paradoja. Son los negociantes más bravos porque son pueblos de una eterna herencia comercial, unos comerciantes absolutamente impresionantes. A punta de contarle los cuentos a los turistas, ellos han ido recuperando porque en este momento es una parte de su cotidianidad. Ellos nunca dejaron de ser faraónicos. En el profundo subconsciente nunca dejaron de serlos y son muy islámicos, pero también tienen un trasfondo faraónico muy grande, y es lo que habíamos hablado en las tumbas donde se refugió la gente desplazada de Sinaí. Y es que a pesar de lo islámicos que son, y a pesar de los ritos, en los ritos de la muerte del Islam, la gente se amortaja y se mete en la tierra, de donde la tierra lo trajo, allí la tierra lo recibe. Ellos viven en las fosas porque tienen una relación con los muertos mucho más parecida a la que tenían los faraones que a la que tienen los islámicos. Entonces son capas de historia que producen una psiquis compleja y un alma llena de matices, que es el alma del pueblo egipcio. Una tierra llena de olores, porque ellos hacen las esencias y los aceites y los almizcles de donde salen los perfumes. Una tierra llena de oasis, porque saliendo del Cairo empiezan los oasis de Al-Fayum y se dan unas maravillas como una catarata que sale en la mitad del desierto sin saber de dónde ni de qué manera, donde hay además cementerios de ballenas de millones de años en la época en que eso fue un mar de delfines y de tiburones, donde eso fue un mar hace milenios y milenios. En todas las capas de la historia, tanto geológica como cultural, Egipto muestra una diversidad impresionante. Entonces, este Egipto, que tiene todo esto, sigue y seguirá siendo, y se explica a partir del don del Nilo. El Egipto de la actualidad sigue siendo un regalo del Nilo, como lo fue desde los primeros tiempos, porque es ese regalo de la naturaleza, lleno de oasis y de desiertos, en esa combinación de arenas y de palmeras, y de caravanas de camellos, y de burros a las orillas, y de oficios milenarios que producen imágenes que nos hacen sentir que hace más de 5.000 años se están llevando a práctica los mismos ritos, los mismos comportamientos, la misma característica de la agricultura. Mucho se mantiene de los hilos invisibles que han tejido la historia fascinante de los egipcios. A nivel político, en el momento en que Mubarak lleva muchos años en el poder, todavía existe el problema que Mubarak quiere convertirse en una dinastía y ya tiene listo a su hijo, como se quieren convertir en una dinastía en Siria. Y aquí hay un problema muy grave, y es que las estructuras de partido único que quedaron heredadas del mundo panárabe y del Baas, y que eran, digamos, la forma en que estos países encontraban una salida al mundo colonial, en la actualidad no permiten la flexibilidad para cambiar de gobernantes, porque ese partido controla todo y controla inclusive las elecciones, aunque las haya o no las haya de una manera igual. Entonces Mubarak, al no tener la grandeza de Sadat ni la grandeza de Nasser, le da a los egipcios de la actualidad una sensación de estancamiento. Ellos sienten que es un hombre de bajo perfil para lo poderosos, grandiosos y maravillosos que ellos son. Los egipcios tienen, con toda la razón de la tierra,
un orgullo de civilización que contrasta con la dulzura y la sencillez de su trato, pero que como pueblo se sienten herederos de la maravilla porque son los herederos de la maravilla. Este pueblo siente que en la actualidad tiene un gobernante que es bastante menos de lo que ellos merecen, pero no ha ideado todavía los mecanismos políticos para que se dé una transición y se impida que se vaya a producir una dinastía eterna en el poder. Eso es una parte de lo que tienen que resolver. La tensión entre las diferentes tendencias islámicas y Occidente, que en otros países es un conflicto permanente, aquí es importante, pero suele tener un equilibrio. La vecindad que ellos han logrado manejar con una maestría impresionante, porque limitan con todos los países y siguen siendo egipcios, es una de sus mayores sabidurías. Arafat fue enterrado en el Cairo, y las cumbres del mundo árabe se hacen en el Cairo, porque el Cairo es la única ciudad donde todos pueden darse cita. Al-Cair, el victorioso, sigue siendo la ciudad más importante de este mundo, y el sitio del mundo árabe y del mundo del Medio Oriente, y el sitio donde los gobernantes se dan cita para tratar los asuntos de marca mayor. Nada se puede hacer en el Medio Oriente sin consultar con Egipto. Nada se puede hacer sin preguntarles a ellos. Son el peso específico más importante en la región y tienen que solucionar aún problemas de pobreza en un país que tiene todos los recursos y que no debería tenerla. Tienen que solucionar muchas cosas todavía. Aún les siguen faltando peldaños para la grandeza en la actualidad, como lo fueron en los tiempos remotos. Siguen siendo un don del Nilo y un pueblo de Alá, y un pueblo iluminado por la inmortalidad de Ramsés, y siguen siendo la tierra del señor Osiris, y de Isis, y de Horus, y sigue sobre su cielo volando la imagen del halcón que había iluminado los mitos fundacionales. Siguen siendo una tierra maravillosa, llena de complejidades, de enseñanzas, de logros y de historias infinitas que contar, y su misterio nos sigue llenando de grandeza y de fascinación. Y aquí, desde todas estas tierras, desde todas estas proyecciones e imágenes, terminamos nuestra historia de los egipcios con la grandeza y la magnificencia que se le debe a un pueblo que nos ha dado tanto a lo largo de los milenios y que ha visto tantos soles y tantas civilizaciones. Entonces, desde la magnificencia de las pirámides, desde la grandeza de Ramsés, desde Tutmosis, desde Hatshepsut, desde los imperios nuevos, desde Snefru, desde los grandes arquitectos, desde los coptos, desde los islámicos, desde los árabes, desde Nasser y la represa de Asuán y el traslado de Abu Simbel, desde la grandeza de la paz, del proyecto de Anwar el Sadat, y desde el futuro que un pueblo tan lleno de pasado pueda darle al Medio Oriente y a la humanidad,